Iglesia, muy buenos días, iglesia. Vamos a levantar las manos al cielo, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que este sea un año de bendición, que este sea un año de libertad, que este sea un año de nuevas fuerzas. Y recibe en el nombre de Jesús la sanidad, recibe en el nombre de Jesús las fuerzas, la sabiduría, tener los oídos atentos para escuchar su voz, el corazón siempre obediente, para que puedas ser guiado, para que no haya rebelión, para que no haya desobediencia en tu corazón y puedas tomar pasos certeros en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a la presencia de Jesús. Bendice al que está a tu lado y dile: este es el año de la bendición, este es el año de alcanzar los propósitos de Dios. Iglesia, sean todos bienvenidos. El Señor ha puesto en mi corazón compartir en el inicio de este año un secreto que es clave para que podamos nosotros alcanzar esos grandes propósitos, esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. El secreto es el secreto de deleitarse en el Señor. Esa es la enseñanza de hoy. La clave, el secreto es aprender a deleitarnos en el Señor. El Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dile al que está a tu lado: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sabes, hay cosas en nuestra vida que nosotros no aprendemos a disfrutar de forma inmediata, pero con el tiempo aprendemos a apreciar aquello que es valioso. Por ejemplo, ciertos alimentos al principio, cuando nacemos, no nos gustan. Al principio nos cuesta poder encontrar el valor, el gusto a ciertos alimentos. Vemos a los niños que les cuesta a veces las verduras, y hay personas que ya le han cogido gusto a las verduras. ¿A cuánto les gustan las verduras? Las ensaladas. Y uno aprende a disfrutar comida saludable, ¿verdad? Yo que vengo de una región de la costa, a veces hay regiones que son más dulces, otras son más saladas, otras tienen sabores como más exóticos, y a veces uno llega a probar platos que tienen cierto parecido, pero unos ingredientes le dan un cambio. Por lo menos en la costa hay el peto. ¿Quién conoce el peto? Un poquito, ¿verdad? Aquí está el claro. El claro es como un peto, pero sin dulce. Y para uno decir esto parece un peto, pero es como sin dulce, al principio uno tiene una apreciación negativa. A veces hay personas que tienen un sabor de pescados de río o de lago, y cuando llegan y prueban un pescado de mar, les sabe diferente. Y no es que sea bueno o malo, sino que a veces no está el paladar preparado para eso. Lo mismo sucede con actividades como el ejercicio. Hay personas que dicen: no, yo ir a un gimnasio a pasar sufrimiento, a pasar necesidad, a estar todo molido. Hay gente que al principio le cuesta mucho, pero con el tiempo desarrollan el hábito, lo valoran, lo disfrutan y encuentran que es beneficioso. Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Al principio nos cuesta mantenernos constantes. Al principio nos cuesta disfrutar de esos beneficios que trae la presencia de Dios. Y deleitarse en Dios es algo que nosotros necesitamos aprender. Y no siempre es algo que nace de manera automática. Pero cuando más nosotros buscamos, conocemos a Dios, vemos su obrar, entonces más aprendemos a disfrutar de su presencia. Y el día de hoy el objetivo de esta enseñanza es que aprendamos a deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Y por qué es tan importante deleitarnos en el Señor, como dice el Salmo? Ese deleite tiene que ver con disfrutar de su presencia, con disfrutar de su reino que empieza a hacerse presente, de poder disfrutar del Jesús resucitado,
de empezar a ver cómo el Evangelio empieza a transformar nuestra vida, a consolidarnos, a darnos principios, a hacernos fructíferos, a darnos visión, a caminar en propósitos, a ser acertados. Y cómo esto empieza a traer un gozo, una alegría, una satisfacción que nada en este mundo se puede igualar. Entonces, lo primero es qué significa deleitarse en el Señor. Deleitarse en el Señor significa encontrar en Él nuestra mayor satisfacción, encontrar en Él alegría, el gozo, disfrutar de quién es Dios, de su carácter, de su amor, de su obra, de sus beneficios, y poder nosotros entender que cuando nos deleitamos en el Señor no consiste en un placer pasajero, momentáneo, sino en un gozo profundo y duradero que sobrepasa todas las circunstancias. Deleitarse en Dios es disfrutar a Dios por quien es Él, no solamente por las bendiciones que podamos recibir, sino gozarnos en su presencia y en su verdad. Hay personas que solamente se acercan a Dios para disfrutar ciertas bendiciones, para cumplir ciertos propósitos, para alcanzar ciertos milagros, pero se pierden lo más importante, que es la presencia de Dios constante en su vida. Una de las frases que es muy conocida de Moisés es que Moisés le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, yo no seguiré adelante. Lo que a mí realmente me interesa en la vida es que tu presencia me acompañe, porque Moisés entendía que si Dios iba con él, él iba a estar seguro, él iba a estar protegido, él iba a estar guardado. Nosotros entendemos que cuando la presencia de Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que aunque las circunstancias sean adversas, difíciles, que aunque se levanten enemigos, adversidades, que aunque las cosas cambien, si Dios va con nosotros, vamos seguros. La Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Y por eso nosotros tenemos que aprender a deleitarnos, a desear, a disfrutar, a valorar la presencia de Dios con nosotros. Que sea un compromiso, que este año 2025 disfrutemos, nos cercioremos, nos aseguremos de que la presencia de Dios va con nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Hay un versículo, el Salmo 16:11, dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y este salmo nos muestra la importancia de deleitarnos en esa dirección que nos da Dios. Este Salmo 16, el versículo 11, nos recuerda que en el camino de la vida Dios nos muestra cuál es el camino certero, cuál es el camino correcto. En la presencia de Dios hay plenitud de alegría, de seguridad, y en su voluntad hay un verdadero deleite. Y esto nos enseña que cuando nosotros aprendemos a confiar en la dirección de Dios, incluso nos vamos a alegrar cuando encontremos los no. Cuando Dios está dirigiendo nuestra vida, nosotros entonces empezamos a decir: Señor, ¿cuál camino tomo? ¿Con quién me meto? ¿En qué lugar? ¿A dónde voy? ¿En qué momento? Y a veces la respuesta de Dios puede decir: no, no lo vas a hacer. Y cuando uno aprende a entender que hay no en la voluntad de Dios, que hay puertas que se cierran, que hay caminos que uno no debe tomar, uno puede decir: Señor, gracias, porque encuentro gozo en que tus planes son perfectos, que tus planes son buenos, que tus ideas son mejores que las mías. Y a veces nosotros queremos lo que nos parece bueno a nuestros ojos, pero Dios en su sabiduría nos dice: eso no es bueno para ti. Ahora, hay cosas buenas que no son para uno. Nosotros necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero a veces no todo lo bueno es para uno. Hay muchas personas buenas, pero la pareja es una. Entonces tú tienes que pedirle a Dios
con cuál pareja vas a estar cuando estás soltero, porque no todos los buenos o no todas las buenas son para ti. Hay gente que le encanta los malos y las malas, pero aquí es poder nosotros decir: Señor, dirígeme por el camino correcto. Yo no sé cuántos conocen aquí a Billy Graham. Billy Graham. Bueno, Billy Graham fue uno de los grandes evangelistas del siglo XX. Dicen que Billy Graham llevó el evangelio a 120 millones de personas, que él logró ir a 185 países diferentes. Y la historia de Billy Graham, él murió en el año 2018, es que cuando él era joven, cuando él estaba terminando sus cursos de teología, cuando él quería ya empezar su ministerio, una iglesia local muy bonita lo invitó a predicar, y la idea era que él fuera el pastor de esa iglesia local. Y cuando él en su corazón decía: bueno, yo para eso me formé, yo para eso me preparé, yo quiero servirle al Señor, es buena la iglesia, es algo bueno, Dios le dijo en su corazón: no vas a ir a esa iglesia, no es mi voluntad que seas el pastor de esa iglesia. Y fue muy fuerte esa dirección que le dio Dios, pero como él se deleitaba en Dios, como él decía: Señor, guíame en tu voluntad, y aunque era lo bueno, no era hacer nada malo, era algo bueno, Dios le dijo que no, y él fue obediente a ese no, a esa puerta que Dios le estaba cerrando, aunque las personas lo estaban invitando, aunque le estaban dando la bienvenida, aunque le estaban diciendo: venga para acá y sea el pastor de esta iglesia local hermosa, muy bonita. Pero resulta que Dios tenía unos planes diferentes para él. Cuando él obedece a Dios y le dice: listo, yo no voy a asumir esa iglesia local, el pastoreo de esa iglesia local, empieza a nacer un ministerio de evangelistas itinerantes, de evangelistas que se iban a mover por diferentes lugares, el cual Dios le dice: ahí quiero que estés. Y él empieza allí en ese ministerio de evangelismo itinerante, que quiere decir de moverse por diferentes lugares, y es allí donde él logra desarrollar su ministerio, hacer ese gran evangelista de las naciones. Fue consejero presidencial, fue una persona muy reconocida y una persona que dejó un legado de integridad y de una labor enorme de trabajo, porque aprendió a escuchar el no de Dios y el sí de Dios. Entonces nosotros necesitamos deleitarnos en la presencia de Dios, aunque a veces se nos cierren las puertas. Amén, amén, amén. Necesitamos aprender a disfrutar de Dios aunque Dios diga no, porque entendemos que si Dios dice no es porque no nos conviene, porque Dios tiene planes mejores. Es frustrante, a veces es difícil cuando uno dice: pero pastor, tanto que he orado y Dios me dice no, pero yo quiero. Pero espérate, confía en el Señor, aprende a escuchar la dirección de Dios, que Dios tiene cosas mejores. Otro ejemplo en la Biblia es la vida de José. José, desde muy pequeño, Dios le da sueños de cosas grandes. Dios le da sueños que lo va a poner en lugares de honor. Pero José, a los 17 años, es vendido por sus hermanos. Sus hermanos tenían resentimiento, tenían envidia, tenían una mala actitud hacia él, e intentaron matar a José, que era uno de los menores, pero no lo mataron, sino que decidieron venderlo a unos ismaelitas que tenían como propósito el negocio de esclavos, y vendieron a José a los 17 años como esclavo. Todo lo contrario a lo que Dios le había mostrado que iba a alcanzar. Aparentemente era un revés, era una situación injusta, era una situación malvada, y él es vendido a los 17 años. Es llevado luego a Egipto. En Egipto fue comprado por un egipcio que lo puso a trabajar, pero luego cae en la cárcel. Luego en la cárcel tiene unos amigos que eran amigos del rey y se olvidan de él. ¿Y sabe cuánto duró José recibiendo como todo en contra a ese gran propósito? 13 años.
Desde los 17 años hasta los 30 años, a los 30 años es que es presentado en el palacio del faraón, y después de los 30 años es que él es puesto como el segundo más importante en Egipto. Viene a ser casi un faraón. Pero duró 13 años de encontrar las situaciones adversas, de todo como irle de mal en peor, de las cosas estar como difíciles, no le salía nada. Pero después de esos 13 años de entender que había un proceso, que habían puertas cerradas, que había un no, Dios abrió un gran portón y lo puso como el segundo hombre más importante que existía en ese momento sobre la faz de la tierra, porque recuerden que los faraones y Egipto era el imperio más grande del momento. Él llegó a ser el segundo. Entonces nosotros, en estas historias que les estoy compartiendo, la de Billy Graham como la de José, nos muestra que los no de Dios y las puertas cerradas no son rechazos definitivos, sino caminos hacia un propósito mayor. Cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Dios, a descansar en Él, a descansar en su sabiduría, a descansar en su voluntad, vamos nosotros a aprender a entender que Dios siempre tiene un mejor plan para nuestras vidas. Y vamos a vivir llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de paz y de propósito eterno. Entonces, necesitamos nosotros, para deleitarnos, no mirar las circunstancias, no ver no ver las puertas cerradas, sino siempre deleitarnos en que Dios tiene planes agradables, tiene planes de bondad, de bienestar para nosotros, porque su palabra lo dice. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene planes de bien, y en eso nos gozamos. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Y a veces la vista nos muestra no puertas cerradas, dificultades, enfermedades, enemistades, enemigos, limitaciones. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, vemos al Dios que no tiene límites, al Dios que todo lo soluciona, al Dios que no tiene nada difícil, al Dios de los imposibles, al Dios que para el que cree todo es posible. Por eso nuestra actitud debe ser una actitud siempre mirando la perfección de Dios. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Entonces nosotros entendemos que la invitación que nos hace la Escritura es que seamos alegres, llenos de gozo. Ay, pastor, es que el negocio se me cayó. Ay, pastor, es que usted viera lo que me hicieron, me traicionaron. Ay, pastor, es que parece que por ahí no es, la relación se me acabó. Ay, pastor, es que mire que yo me he dado cuenta que las cosas no salen. Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. David desde muy niño aprendió a deleitarse en el Señor y entender que cada reto, que cada circunstancia que le iba a acontecer, él decía: Señor, guíame, enséñame. El Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ella todo el día. David encontró deleite en conocer a Dios a través de su palabra, a través de su enseñanza. Entonces, lo segundo es que nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en el Señor. Tenemos que desarrollar ese hábito, esa costumbre. Al igual que las cosas que aprendemos a disfrutar en la vida y con el tiempo se convierten en algo delicioso. Por poner un ejemplo, cuando nosotros no nacemos aquí en Antioquia, yo no nací aquí en Antioquia, uno no le encuentra como gusto a la arepa paisa. Uno dice: la arepa paisa no sabe a nada. Pero el paisa dice: no, la arepa paisa sabe a todo lo que le pongas arriba. Y uno entonces entiende la dinámica del asunto. Y yo les digo una cosa: yo me como un pollito y yo digo, me hace falta la arepita blanca. Uno ahora come un asado y uno dice: no, pero la arepita tiene su ciencia. Uno aprende a disfrutar y le hace falta. Y cosas tan de pronto sencillas como el tema de una arepita, como el tema de que un pataconcito, ya uno dice, el hogadito le hace falta arriba, ¿verdad? Uno dice: no, es que ya no tiene sentido.
Ya uno aprende a disfrutar. Hay gente que ha aprendido a disfrutar y tiene antojos de comida japonesa. Y no son japoneses, sino que les encanta el sushi. Hay gente que le encanta la comida americana. Hay gente que dice, hay una hamburguesa, tengo una... o pizza. Les encantó, les vendió. Hay gente que dice, me hace falta una Coca-Cola. Cambiaron el jugo de tomate o el jugo de guayaba por una Coca-Cola. Y aprendieron a encontrarle el gusto. Nosotros necesitamos entender que obviamente hay cosas que son saludables y hay cosas que no. Pero nosotros debemos de entender que lo más saludable, lo más beneficioso, lo que trae mejores resultados es aprender ¿a qué? A deleitarnos en el Señor. No hay nada mejor en este mundo, no hay nada mejor en esta vida que traiga mejores resultados que deleitarse en el Señor. Hay cosas buenas, la comida saludable, el ejercicio, los buenos hábitos, la disciplina, aprender de idiomas, aprender de finanzas, aprender alguna habilidad. Todo eso es bueno y uno tiene que aprender a cogerle el gusto al asunto, porque al principio no nace. Uno dice, ay, qué pereza. Hay gente que dice, no, qué sabroso. Pero lo más importante y lo más beneficioso, el secreto que hoy el Señor me pone a compartirles es: aprende a deleitarte en el Señor. Que puedas venir a la iglesia y adorar su presencia. Que puedas valorar los ambientes, como aquí donde 2 o 3 se reúnen en fe, empieza Dios a obrar de manera especial. Donde 2 o 3 oran con fe, hay milagros. Aprende, oye, hay unos secretos valiosos que si tú no aprendes a deleitarlos, si tú te niegas. Hay gente que dice, ay, no, yo no quiero. No sé si usted a veces invita a alguien a comer, uy, no, yo no como nada de esto. Y uno dice, no, pero esto es lo que hay. Si tú tienes el concepto negativo, si tú tienes el rechazo, tienes que cancelarlo, porque realmente el rechazo por Dios, en deleitarse en su presencia, realmente es lo más perjudicial. Entonces, el mismo David, cuando escribió sus salmos, él le daba órdenes a sí mismo y decía, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, deleítate en el Señor. Entonces nosotros necesitamos trabajar para que podamos nosotros deleitarnos en el Señor. Este miércoles les compartí el Salmo 1. Comenzamos el miércoles con el Salmo 1, que dice el versículo 2 que sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto a tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Aquellos que aprenden a deleitarse en la palabra de Dios, aquellos que no se deleitan ahí de vez en cuando, sino de día y de noche, dice que son como esos árboles junto a las corrientes de los ríos, que sus hojas van a estar verdes, que siempre van a ser fructíferos, y termina diciendo, y prosperan en todo lo que hacen. Entonces la consecuencia, el resultado de deleitarnos en Dios, de deleitarnos en su presencia, de deleitarnos en su voluntad, es que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Y es allí donde el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 15, 10 al 11, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. La promesa es que vamos a estar llenos de gozo, llenos de alegría. Hay personas que están buscando deleitarse en este mundo y no se deleitan en Dios. Y la diferencia de los que se deleitan en el mundo es que el mundo da un gozo superficial y pasajero. El mundo te da un gozo de 5 minutos, 30 minutos, una euforia de 5, 30 minutos, no más. Después de esa euforia de 5, 30 minutos, te viene la depresión, te viene la angustia. Porque este mundo, eso es lo que da unos placebos que te estimulan, que te sobreestimulan las emociones, y tú dices, ¡ay, qué alegría, qué gozo!
pero después viene la depresión, después viene el guayabo, después viene la resaca, después viene la enfermedad, después viene la indigestión, después dice, ay, ¿qué hice? Este mundo, cuando tú quieres deleitarte en las cosas de este mundo te da un placebo de euforia, un placebo de un gozo, una alegría superficial y pasajera, pero que muchas veces tienes que romper tus principios, tienes que hacer el mal, tienes que caer bajo, tienes que ser humillado o humillada, tienes que caer en vergüenza, tienes que negar tu propio beneficio, tu propia salud, por algo que te da un gozo de 5, 10, 30 minutos o una hora al que mucho, pero después viene una factura de amargura, de dolor y de vacío. Mientras que cuando nos deleitamos en Dios, el resultado es eterno. Es que todo te irá bien. Es que Dios te da sabiduría. Dios te da una alegría de propósito. Dios no te invita a violar principios, a dañar tu cuerpo, a dañar la vida de otros, sino Dios te invita a ser fructífero, a ser de bendición. Por eso necesitamos nosotros entender que cuando acogemos el deleitarnos en Dios, en obedecer a su palabra, Dios es santo, Dios es bueno, Dios nos lleva a toda buena obra. En Él podemos ser fructíferos. Toda cosa buena podemos hacer si Jesús está con nosotros, pero apartados de Él nada podemos hacer. Por eso nosotros necesitamos comprender esta realidad. Si no nos deleitamos en Dios, en su palabra, en su voluntad, vamos a andar por un camino estéril, por un camino de frustración, de derrota, por una falsa alegría, por un gozo y una euforia pasajera que tiene a veces unas facturas costosas de depresión, de angustia y de vacío. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a deleitarnos en el Señor? Primeramente, a través de su palabra. Cuando nosotros conocemos en su palabra el amor de Dios, la misericordia, cuando nosotros en su palabra conocemos al Dios de los imposibles, al Dios que tiene planes de bienestar, al Dios que tiene planes buenos, al Dios que quiere que nosotros seamos fructíferos, al Dios que quiere que alcancemos grandes cosas, uno dice, Dios mío, yo me voy a dejar guiar por ti, yo voy a creer. Ahora, la palabra no solamente nos muestra a dónde nos quiere llevar, sino que la palabra nos enseña, nos corrige, nos capacita, nos forma, nos empodera para que con la autoridad de su palabra podamos hacer oraciones fuertes, oraciones verdaderas, oraciones eficaces. Entonces, el estudio de la palabra con la activación, con la oración, con la declaración, con la aplicación, es que genera una vida transformada. Entonces, conociendo su palabra, orando, obedeciendo sus mandatos. Dios dice, estos son los principios, háganlos y verán que les irá bien. Crean en mi palabra, sigan mi palabra y verán que les irá bien. Y cuando nosotros entonces también aprendemos a rendir nuestros deseos, a veces hay cosas que a nosotros nos parece bien. Hay un proverbio que dice que hay ideas, que hay cosas que al hombre le parecen bien, le parecen correctas, le parecen una buena idea, pero su final es muerte, es destrucción, es fracaso. A veces no pensamos bien, a veces nuestras ideas no son las mejores. A veces, aunque nos parezca buena persona, nos parezca correcto, en ese negocio pinta bien, con esta gente parece que nos va a ir bien, esta decisión parece que es la acertada, Dios dice, no, por ahí no es. Entonces aprendamos nosotros a contar con su dirección, con su palabra. Lo tercero es aprender a deleitarnos en ver que el reino de Dios se extiende. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos han hecho esa oración del Padre Nuestro? Constantemente decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero eso no es unas palabras vacías. ¿Qué quiere decir? Identifícate, gózate con que el reino de los cielos venga. ¿Cuántos quieren que el reino de los cielos venga a su vida? ¿Cuántos desean que se haga la voluntad de Dios en su vida? Eso requiere subordinación. Eso requiere que entendamos que vale la pena que el Señor haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vale la pena que Él nos gobierne, que Él reine, que Él nos dirija. Vale la pena, porque Él nunca nos va a llevar por camino de deshonra, por camino de destrucción, por camino de muerte. Él nos va a llevar por el camino de su propósito y de su buena voluntad.
Entonces nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios es un propósito salvífico. Dios quiere salvar a las personas. El evangelio son buenas noticias de Dios para salvar a la gente. Y Él quiere que nosotros entendamos que somos salvados, que somos bendecidos, pero con un propósito de también ayudar a salvar, a bendecir. Cuando decimos venga tu reino, es decir, Señor, yo quiero ser parte de tu reino, pero quiero trabajar para tu reino, quiero servir para tu reino. Los seres humanos le sirven a algún rey, sea a Dios, Rey de reyes y Señor de señores, o a veces le sirven al príncipe de este mundo, a Satanás y a sus demonios. Son dos líneas diferentes. Los que le sirven a Dios son fructíferos, ayudan, sirven, bendicen. Los que le sirven al diablo destruyen, dañan, generan maldad, llevan por el camino incorrecto. Entonces hay algunos que le sirven a Satanás. No podemos ser creyentes que, yo no sé para qué sirvo. Hay creyentes que todavía no saben para dónde jalar. Hay creyentes que están en la iglesia y están sacando a la gente de la iglesia. Están llevándolos al mundo, están llevándolos al pecado, están llevándolos a la rebeldía. Uno dice, no has nacido de nuevo. Sigue siendo del reino de las tinieblas. Porque es que Dios quiere que nosotros seamos siervos del reino de los cielos. Y a la iglesia le dio una gran comisión, una tarea. ¿Cuántos se creen soldados de Jesús acá? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Llevar el reino de los cielos. Dios dejó una gran comisión y hay una promesa de Dios que dice que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el Señor por segunda vez. Nosotros tenemos una tarea. Hay gente por alcanzar, hay gente por bendecir. Y les digo una cosa, no hay nada en este mundo que sea más gratificante que poder uno ser un siervo de eternidad. No sé mi primera carrera fue administración de empresa. Yo desde los 18 años asumí una empresa familiar de transporte urbano. Mi visión era ser un empresario. Y fui un empresario como por 10 años. Fui un empresario del transporte. Mi visión era era ser un transportador, era seguir los negocios de mi familia. Pero tuve el privilegio de entender que Dios me llamaba a servirle a su ministerio. Y Dios me llama a servirle como pastor. Y he podido en mi vida ver cómo personas con la predicación, con la enseñanza, salen del mundo de las tinieblas, salen del mundo del fracaso, creen en Dios, hacen a Jesús su Rey y su Salvador y se convierten en personas del reino. Yo he colaborado en algo. ¿Se acuerdan de la prédica del domingo pasado? Hablé de 4 camilleros, 4 amigos que llevaban una camilla a un paralítico y llevaban el paralítico a Jesús, ¿se acuerdan? Y cuando llevaron al paralítico a donde estaba Jesús, la casa estaba llena y como no había cómo entrarlos, esos 4 camilleros se montaron al techo, montaron al paralítico en la camilla, abrieron el techo y lo bajaron con unas cuerdas. Y yo decía, bendito tener amigos, qué bendición tener amigos que son como esos camilleros. Sabes, tú y yo estamos llamados a ser esos camilleros, a llevar a la gente a Jesús. Y aunque hayan dificultades, aunque la casa esté llena, aunque a veces la religiosidad y las situaciones difíciles digan no, nuestra tarea es perseverar para llevar a otros a Jesús. Qué gran bendición uno poder hacer el esfuerzo de llevar a un amigo a Jesús, bajarlo en cuerdas y ver cómo Jesús lo sana. Jesús lo sanó, lo perdonó. Esa gran tarea es un privilegio que tenemos tú y yo de hacer. Entonces deleitémonos en eso. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer en la vida, yo no tengo nada que hacer, pastor, no encuentro propósito. Sabes, hay un propósito muy hermoso. Por encima de la profesión que ejerzas, por encima de la tarea que estés haciendo, sea tu profesión la que sea tu labor la que sea, hay una labor que no tiene precio. Y es poder compartirle el evangelio a otro y que esa persona lo reciba y quedarte tú viendo cómo esa persona es transformada. Yo he tenido ese privilegio y lo puedes tener tú también. ¿Qué se requiere? Estar dispuesto para servir. Cuando decimos venga tu reino, es que el reino de Dios viene cuando la gente recibe a Jesús, cuando la gente hace a Jesús como su Señor, cuando la gente sale del reino de las tinieblas y entra al reino de la luz. Qué privilegio tenemos como iglesia. Que este año podamos nosotros decir, Señor, pues lo importante no es solamente yo tener casa, carro, beca, tener placeres, tener paseos. Algunos
pero qué bueno decir: Señor, permíteme ser un instrumento tuyo, ser un camillero que pueda llevar a otros al Señor. Esa es la invitación que hace el Señor en hacer su voluntad. ¿Quiénes quieren hacer la voluntad este año? El Señor necesita, Señor nos dejó ese legado que va a ser correspondido por aquellos que valoran la bendición y la gracia del Evangelio. He sido salvado por gracia, tú has sido salvado por gracia, no por mérito propio, pero podemos corresponder sirviéndole al Señor, sembrando en su reino. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro, mire Pablo la seguridad que tenía, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Uno a veces está predicando a personas que como que les entra el mensaje por aquí y les sale por acá. Uno a veces ve personas que tienen temporadas. Hay temporadas que hay gente que dice: ay, soy cristiano. Yo he visto uno a veces se tiende a desanimar cuando uno ve personas que: ay, yo quiero un milagro, tienen su milagro y abandonan la iglesia. Hay personas que están buscando una pareja, consiguen la pareja y ya no lo vemos más. Hay personas que están buscando un trabajo, consiguen el trabajo y ya no lo vemos más. Hay personas que están esperando una sanidad, consiguen la sanidad y ya no lo vemos más. Y uno dice: estos se perdieron lo más importante. Y uno a veces tiende a desanimarse, pero Pablo decía: yo estoy seguro del que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará hasta el final. De pronto algunos podemos haber reaccionado de esa manera, recibimos un milagro, recibimos una bendición y nos fuimos, pero de pronto no sabemos qué pasa, y es allí donde hay que continuar. Dios no abandona, esa palabra no se pierde, y esperemos que esa palabra algún día haga que vuelva otra vez la persona y de decir: lo más importante que yo tengo no son mis milagros, lo más importante que yo tengo es al Dios Todopoderoso, que no solamente me ha prometido estar conmigo, sino llevarme a su reino. Y el propósito es que nosotros estemos todos en el reino del cielo. Pero toca esperar toca esperar vernos allá, encontrarnos allá, pero la esperanza es deleitarnos en el Señor, gozarnos de cómo Dios transforma, cómo Dios hace milagros, cómo Dios opera a lo largo del tiempo, cómo fortalece personas que antes eran débiles y ahora están fuertes. En eso nosotros nos fortalecemos, nos alegramos. Y la tarea también, a veces algunos dirán: no, pastor, es que yo como que no soy tan bueno para traer gente a la iglesia. Pero sabes, puede ser bueno para consolidarla, para decirle a la gente: ánimo, no te rindas, échale para adelante, orar, apoyarlos. Y esa es la tarea de la iglesia. La iglesia busca la manera de apoyarnos y animarnos para no rendirnos, para ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros y para ver el fruto de Dios cumplirse. Hay un versículo dicho por Jesús, Lucas 15:10, dice: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y a mí eso me llama la atención. Los ángeles alegres, los ángeles llenos de gozo porque una persona se volvió a Dios. ¿Cómo nosotros no nos vamos a alegrar por eso? Por eso cuando decimos quién vino por primera vez, nos da alegría, porque sabemos que es la oportunidad de que personas conozcan el Evangelio. Algunos vienen de otras iglesias, vienen de visitas, son creyentes, pero hay gente que viene por primera vez y tiene de pronto una oportunidad como hoy para decir: yo hoy me acerco a Dios, yo hoy recibo este mensaje, yo hoy decido iniciar una vida con Dios. Y realmente eso marca el inicio de una eternidad y de una misericordia para siempre. Hay una ilustración que dijo Jesús en Mateo 13, 31 al 32. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol. Y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. A veces una pequeña predicación, a veces una pequeña oración, a veces una pequeña palabra es suficiente. Es pequeño como una semilla, pero si entra en un corazón receptivo, en una mente atenta que quiere recibir, que quiere deleitarse en el Señor, va a ser un gran árbol y va a ser de bendición. ¿Sabes? Lo más importante que podemos dar
a una persona es el Evangelio. No hay nada más importante que eso. Yo no sé cuántos conocen a alguien que se haya ganado una lotería. ¿Usted conoce a alguien que se haya ganado una lotería? Es muy poquito. Yo no conozco a nadie que se haya ganado una lotería. Y a veces el que se la gana no dice. Yo no conozco a nadie que se haya ganado una lotería. Es pequeño el porcentaje del que se ha ganado una lotería. Pero sí he visto videos de personas que se han ganado la lotería. Y sabes, vi un video, usted lo puede buscar en YouTube, de personas que se ganaron la lotería y su vida fue una desgracia. Empezaron a despilfarrar dinero, se volvieron locos, malgastaron, compraron lujos, se fueron y llegaron a estar otra vez en la misma condición, y algunos hasta se murieron en sus parrandas y en su locura. Muy pocos, según los videos que he visto, son los que han sabido utilizar una lotería para cosas buenas. Muy pocos. Pero hay una gran mayoría de personas que se ganan la lotería y les va mal. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo. Este mundo dice, tú con dinero lo tienes todo. No es cierto. Necesitas tener a Dios. Si tienes al Señor, lo tienes todo. Por eso la riqueza es buena, la familia es buena, pero nunca pueden sustituir y reemplazar el primer lugar que lo tiene Dios. Los ídolos son cosas que a veces no son malas en sí. Hay gente que convierte el dinero en ídolo. El dinero no es malo, pero si es tu ídolo, te hace daño. A veces hay personas que, ay, la pareja, ay, pastor, dejé la iglesia por mi pareja. Hay gente que la comida, que el paseo, que el placer. Hay gente que es el qué dirán de la gente. Y es allí donde por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y vivan una vida justa, y todo lo demás les será añadido. El secreto es que aprendamos a deleitarnos en el Señor. Padre, en este año, Señor, queremos venir como iglesia a pedirte, Señor, que tú seas lo más importante y el deleite para nuestra vida. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que nos dirijas. Queremos aprender a disfrutar de la iglesia, de tu presencia. Queremos deleitarnos en ver cómo tu reino se extiende, cómo la iglesia avanza, cómo vidas son cambiadas. Ayúdanos, Señor, a poner en orden las prioridades. Que primero y más importante seas tú, y buscar tu reino y estar en tu reino y conocer tu voluntad. Y lo segundo, Señor, vivir una vida conforme a esos principios, vivir una vida justa. Y todo aquello que anhelamos, todo aquello que deseamos, sabemos que vendrá en tu voluntad, vendrá en la voluntad buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, que nos proyectes a tener un corazón lleno de sabiduría, una mente clara, y que nos abras el oído espiritual para también entender la voluntad. Hay decisiones que debemos tomar. Dirígenos, Señor, para no caer en la trampa, para no tomar decisiones equivocadas. Y también danos las fuerzas para enfrentar la adversidad, la oposición. Así como José tuvo que enfrentar 13 años de malos sucesos, de situaciones adversas, pero ahí permaneció firme, escuchando tu voz, deleitándose en tu presencia, aún en los momentos de dificultad. Pero llegó los años donde tú los pusiste a que asumiera un gran rol de poder, de autoridad. Yo te pido, Señor, que tú nos dirijas. Aquí hay diferentes vidas, diferentes propósitos, pero queremos, Señor, en el inicio de este año 2025, pedirte sabiduría, pedirte dirección, que nuestro corazón se alegre con estar contigo, que nunca nada nos aleje de ti, que no haya persona, cosa, que no haya beneficio en esta tierra que nos aleje de ti, sino por el contrario, que podamos nosotros decir, si lo tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, tengo la seguridad de que voy a caminar por el camino certero, por el camino seguro. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en esta mañana, que levante su mano. Si alguien quiere recibir a Cristo, póngase de pie y vamos ahora, vamos a ponernos de pie todos para cerrar este tiempo recibiendo a Jesús, y lo más importante, cerrando la cena del Señor. Yo quiero que repitas conmigo, que puedas oírte. Repite conmigo: Señor Jesús, digo sí a tu llamado.
Abro la puerta de mi vida para que entres y me transformes. Quiero caminar contigo. Quiero vivir en una relación íntima contigo todos los días de mi vida por siempre, Señor. Guíame, enséñame. Sé tú mi Rey, sé tú mi Señor por siempre. Amén.